¿Qué es una célula? La célula es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. Las células se observan de forma aislada, constituyendo seres unicelulares o como parte de organismos complejos multicelulares o pluricelulares. Las células se asocian formando poblaciones que se reparten las funciones del organismo, especializándose cada tipo de célula en una misión determinada. Como veremos en el siguiente apartado, la teoría sobre el origen de la vida es la teoría del origen de la célula, y en ella se sostiene que las primeras células aparecieron gracias a procesos físicos-químicos. Por tanto, podríamos reformular este postulado diciendo que toda célula procede de otra célula, excepto las primeras células del origen de la vida. La teoría celular es una parte fundamental de la biología que explica la constitución de los vivos sobre la base de las células. Las primeras células deberán estar impulsadas de organismos sencillos, capaces de una óptima adaptación. Es así como varios postulados se han basado en experimentos empíricos, donde se trata de replicar condiciones primitivas como bajo índice de oxígeno, excesiva cantidad de dióxido de carbono, ambientes ácidos, entre otras, mediante las cuales se busca conocer la forma de adaptación y proliferación de los organismos, con el fin de llegar a un antepasado común del cual se desprenda toda la historia. Postulados de la teoría celular. 1. Todos los seres vivos están compuestos por células y productos secretados por las células. 2. La célula es la unidad básica, estructural y funcional de los organismos vivos. 3. Todas las células provienen de otras células. 4. La información genética está en las células. En conclusión, la teoría celular nos quiere decir cuán importantes son las células en el origen de la vida, ya que gracias a estas se dio origen a varias especies del mundo. El problema del origen de la vida es el problema del origen de la célula. No se sabe cómo apareció la primera célula en la Tierra, pero se acepta que su origen fue un fenómeno físico-químico. Todo el desarrollo de la teoría de la aparición de las primeras células está basado en especulaciones y experimentos de laboratorio que simulan las supuestas condiciones de la Tierra en sus orígenes. ¿Qué es un ser vivo? Podemos decir que es un organismo que tiene la cualidad de la vida. Esto es algo que los define sin ninguna duda. Pero nos encontramos con otro problema de definiciones. ¿Qué es la vida? No existe un consenso entre los científicos sobre las palabras que definen sin ninguna duda el concepto de vida. Actualmente se tiende a no poner una definición, sino a considerar a la vida como un conjunto de propiedades que deberían poseer un organismo para ser considerado vivo. ¿Dónde aparecieron las primeras células? Las primeras células ocurrieron en la Tierra a partir de moléculas orgánicas que existían en el agua. Hoy en día no se descarta que parte de las moléculas orgánicas que se necesitaron para crear la vida se sinteticen en otros planetas o en el propio espacio, y que tales componentes fueran transportados por asteroides y cometas hasta la Tierra. ¿Cuándo aparecieron las primeras células? La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años. Los inicios fósiles sugieren que los primeros seres orgánicos que dejaron huella aparecieron entre 3.500 y 3.800 millones de años atrás. Pero solo hace unos 1.000 a 1.200 millones de años después ya parece que hubo organismos microscópicos que dejaron restos orgánicos. Esto implica que el proceso físico-químico de desarrollo de estos primeros organismos debió empezar antes de esos 1.000 a 1.200 millones de años.
en una etapa denominada prebiótica. ¿Cómo aparecieron las primeras células? Podemos imaginar una serie de pasos necesarios para la aparición de las primeras células a partir de sus sustancias químicas. No hay acuerdo en el orden, ni en las condiciones o los protagonistas de ellas, pero de una u otra forma, estos pasos deben haberse producido. Formación de moléculas orgánicas. Las células están formadas por moléculas orgánicas que son ladrillos de los que está hecha la vida, además del agua e iones. Sobre el origen de las células, podríamos decir que si descubrimos cómo éstas se forman, podríamos dar origen a nuevas especies y de esta manera entender el origen del universo.